Más de 5.000 personas acuden los días 26 y 27 de julio a la madrileña Iglesia de la Encarnación para venerar y admirar el prodigio que se produce en el interior de este templo madrileño. Y es que pese a los siglos transcurridos, es mucha la polémica y no menos las incógnitas que continúan rodeando a la misteriosa licuefacción de la sangre de San Pantaleón. Una posible explicación al fenómeno creyó encontrarla el sacerdote jesuita Agustín Fernández en un antiguo texto alquímico del siglo XVI. Hace 10 años, Luigi Garlascelli, profesor de química orgánica de la Universidad de Pavía, y su equipo describieron en la revista Nature un experimento para obtener una sustancia gelatinosa relativamente dura, de aspecto muy parecido a un coágulo de sangre y que se podía licuar. Pero hasta ahora son todo especulaciones, porque la sangre de San Pantaleón ha sido sometida a un único proceso, además dirigido por la propia Iglesia. Fuera de la institución eclesiástica no se ha permitido jamás que se realice ningún análisis sobre el contenido de la reliquia. ¿A qué se debe esta obstinación? ¿Qué es, si es así, lo que se pretende ocultar? En el Real Convento de la Encarnación se ubica una vitrina en cuyo interior se encuentra uno de los objetos más preciados de este lugar, el relicario que supuestamente custodia la sangre de San Pantaleón y que durante su festividad sufre una transformación inexplicable. Si hacemos una síntesis de las causas que se han ido argumentando a lo largo de la historia de la posible licuefacción de la sangre de San Pantaleón, podemos resumirlas en causas sobrenaturales, aquello es un milagro; otra, causas parapsíquicas, es un fenómeno paranormal, que la influencia de la fe popular hace que esto se licúe. Y luego están las explicaciones de lo que podríamos llamar física recreativa, es decir, hacer eso mismo, pero de una manera artificial, ¿no? ¿Estamos ante un milagro cuando hablamos de la reliquia de San Pantaleón? Si fuera milagro tendría que decirlo la Iglesia. Estamos ante un fenómeno extraordinario que rompe todas las categorías médicas, biológicas, y que se repite anualmente todos los años sin interrupción, ya desde que hay constancia en este monasterio escrita en 1645 y oral todavía mucho antes. Todos los años se ha repetido este mismísimo fenómeno que pasa de estado sólido a líquido y de líquido a sólido. ¿Hablamos de milagro o, por el contrario, toda esta historia tiene una explicación puramente física? Sea como fuere, antes de adentrarnos en este y en otros misterios, sepamos quién fue Pantaleón. San Pantaleón fue uno de esos primeros mártires del cristianismo de principios del siglo IV. Él nace en Nicomedia, en Asia Menor, lo que actualmente es la ciudad de Izmit, en Turquía. Él era médico de un procónsul, su madre era cristiana, él se convierte al cristianismo, algo que no ve bien Diocleciano, que era cuando empiezan todas las persecuciones contra estos primeros cristianos, y él muere. Él muere de una forma además bastante horrenda, porque antes tiene que sufrir varios martirios, hasta que al final creen que lo más adecuado es que muera decapitado porque no había forma de acabar con él. Tras varios intentos para darle muerte, por fin fue decapitado y, según cuenta la tradición, varios fieles recogieron su sangre con pequeños algodones y la fueron guardando en ampollas de cristal. Suponiendo que hubiesen recogido la sangre del mártir y que además la hubiesen conservado, ¿cómo llegó desde tan lejos una de estas ampollas hasta nuestro país? Padre, ¿cómo llega la reliquia a España? Porque, según tengo entendido, fue un regalo del Papa Pablo V, ¿no? Así es, Pablo V conocía mucho al virrey de Nápoles, Juan de Zúñiga, que era padre de la segunda priora de este monasterio. Cuando la fundadora de este monasterio, Mariana de San José, murió en 1638, fue elegida ella priora, doña Aldonza, y ella fue la que recibió el regalo de su padre, y como había un relicario inicial, lo regaló a este monasterio, pensando en que aquí podía estar mejor que en su familia. Una vez en el monasterio, las monjas pudieron comprobar que en el interior de la ampolla ocurría algo extraordinario. El supuesto milagro provocó la intervención del Santo Oficio, como consta en las actas del juicio inquisitorial que ordenó en 1724 el arzobispo de Santiago de Compostela. No es ningún proceso inquisitorial. Hubo simplemente un proceso de información. Es decir, que lo que las monjas veían, lo que la gente también comprobaba,
pues eso hubiera una declaración ante un juez diocesano, dependiendo del obispo que entonces tenía jurisdicción en este monasterio. Pero esta no es la única reliquia con la sangre del mártir que sufre el mismo fenómeno. Lo verdaderamente extraordinario es que la misteriosa transformación se repite en otros países y lo que es aún más interesante, el mismo día. En varias iglesias de Nápoles también hay sangre de San Pantaleón. Es decir, en muchas partes de la cristiandad, tanto en Italia como en alguna iglesia de Alemania. En todas ellas, la licuefacción se suele producir alrededor del 27 de julio, pero no siempre es así. Ese sería un indicio muy claro para saber si nos encontramos ante la auténtica sangre de San Pantaleón o sangre totalmente espuria, como era muy habitual en la Edad Media, de falsificar reliquias. Pero ha habido ocasiones en las que la misteriosa transmutación no se ha producido, y cuando esto ha ocurrido, ha sido el preludio de malos augurios. Catástrofes hay todos los años, todos los años. Luego, todos los años se podrían atribuir a la licuefacción. Es decir, no tiene nada que ver las catástrofes con este fenómeno de la licuefacción de la sangre. Y es verdad que se corrió el rumor de que en fechas muy concretas, si no se licuaba, era augurio de ciertas desgracias. Comentaban que durante la Primera Guerra Mundial, de 1914 al 18, no se licuó, y tampoco en 1936, que es cuando empieza la Guerra Civil. Pero cuando yo recogí uno de los folletos que entregan en el Monasterio de la Encarnación, me di cuenta, según decía expresamente, que en ningún año ha dejado de producirse este prodigio de la licuefacción. Las monjas tienen tanta certeza, como han visto por la tradición y anotan en un diario, de que el fenómeno de la licuefacción se va a producir, que cuando alguien dice, ¿y si este año no se licúa?, se echan a reír porque saben que durante todos estos siglos se ha licuado. ¿De verdad estamos ante un milagro? Durante décadas se ha intentado explicar cuál es la causa de que se produzca el singular fenómeno. Existen teorías de lo más variopinto, pero la ciencia todavía no ha dado con la clave para desvelar este prodigio. Ahora bien, la cuestión es ¿por qué no ha podido o por qué no la han dejado? La Sociedad Española de Parapsicología en 1975 inició un proceso de análisis de la licuefacción supuesta de la sangre de San Pantaleón. Yo acudí primero a la superiora del convento de las Agustinas, pero que ella no tenía autoridad para darme la autorización y que tendría que hablar con el padre Teodoro Calvo. Yo estuve hablando con él. Me dijo que él no podía dar autorización, que eso tendría que ser el cardenal Tarancón. Y al cabo de poco tiempo me contestó diciendo que era una reliquia de valor insigne y por lo tanto que solamente le correspondía al Papa dar el ok para la investigación. Sinceramente no vimos ningún interés por parte de la Iglesia en que esto se investigase, no tuvimos ninguna posibilidad de investigarlo y nadie lo ha investigado. Un caso similar lo encontramos en Nápoles. La Iglesia Católica no ha permitido nunca que se abriera el relicario sellado donde se encuentra la ampolla con la supuesta sangre de San Genaro. Pero en 1902 y 1989 dejó que se realizase un análisis espectroscópico de la misma, ya que esta prueba puede hacerse sin abrir el envase. Aquel estudio reveló la presencia de hemoglobina, el pigmento rojo de la corriente sanguínea, demostrando que efectivamente era sangre. A principios del siglo XVII, nada más llegar la ampolla a Madrid, la Inquisición interviene para ver si aquello era diabólico o era sobrenatural. Llaman una serie de testigos, pero nada más. No se da ni se aporta ninguna prueba científica, ni tan siquiera el médico que interviene en la investigación. Por lo tanto, realmente no se ha hecho ninguna investigación científica. En el caso de San Pantaleón, y que es el mismo caso que San Genaro, un análisis lo resolvería todo. Al fin de cuentas, es una lucha siempre esta, cuando hay estos fenómenos, entre lo que es la fe y lo que es la razón o la ciencia. Y en esa disyuntiva, pues la Iglesia evita pronunciarse, porque yo creo que piensa que saldría perdiendo. Jordán Peña fue una de las primeras personas en desmitificar este asunto. Sus primeras pesquisas le llevaron al gran diccionario universal Pierce Larousse, que ya en el siglo XIX exponía una posible solución a este enigma, y no solo eso, además mostraba los elementos necesarios para reproducir el fenómeno. Se ha especulado con que por encima de los 21 grados
la sustancia que hay dentro de la ampolla pueda licuarse. Efectivamente, el esperma de ballena sobre esa temperatura se licúa, pero yo creo que es difícil de mantener durante tantos siglos un asunto así y que sea solamente por la temperatura, porque primero, efectivamente, cuando ocurre es una época del año de mucho calor, pero el día antes también y el anterior. Agustín Fernández, sacerdote jesuita y profesor de matemáticas y química del Real Colegio Alfonso XII de El Escorial, encontró entre los archivos del monasterio un antiguo libro de alquimia escrito por Evónimo Filiatro en 1511, titulado Tesoros de los remedios secretos. En él se encontraba una fórmula para conseguir el misterioso aceite de santo. Aquí se habla de la fórmula del aceite santo, porque este libro es un formulario para curar todas las enfermedades que había en aquella época. Este padre agustino, hacemos una buena amistad y yo le animo a que coja la fórmula descrita por Conrado Gesner y que la pongamos en práctica para ver si tenemos el aceite santo, porque al parecer con ese aceite santo se podía explicar los fenómenos que ocurren con la sangre de San Genaro y la sangre de San Pantaleón. Se toman 3 libras de sangre pura y roja de hombre bien sano o de varios, entre los 25 y 30 años. 1 libra de esperma de ballena y otro tanto de médula de buey. El aceite, así destilado, crece y crece junto con la luna, por lo que se denomina aceite de santo. La fórmula requería 3 elementos. Sangre humana, requería también esperma de ballena y tercero, grasa animal. Y entonces, con todos estos 3 elementos, fuimos a su laboratorio y en un retortero pues se introdujo, siguiendo las instrucciones de este libro, del tiempo y todo, y tenía que tenerlo como 4 o 6 horas por lo menos, y al cabo de 6 horas surgió una especie de líquido pastoso, oscuro, y según este libro, encerrado en un tubo, ese líquido obtenido tenía que crecer y decrecer con las fases de la luna. La prueba no resultó positiva, pero evidenció la posibilidad de que todo fuese un juego alquímico creado en plena Edad Media. Mira, cuando se habla de la sangre de San Pantaleón solo caben 3 posibilidades, que es un milagro, es un prodigio, es un fraude. En fin, lo de milagro ni siquiera la propia Iglesia lo reconoce como prodigio. Evidentemente estamos ante eso, mientras no se demuestre lo contrario y no se hagan las pruebas pertinentes. Fraude, no lo sé. Aquí no hay nada ni de aceite de santo ni nada, sino hay una tradición de cómo ha venido esta reliquia desde la Catedral de Ravello, a través de ese regalo del Papa Pablo V, y que este mismo fenómeno que sucede aquí acontece en Ravello. Yo creo que tiene que haber una explicación científica. Y por lo tanto, claro, como la Iglesia no nos deja investigarlo, pues cada uno hacemos nuestra propia interpretación hasta que haya una investigación científica. Los fieles continúan acudiendo cada año para contemplar el extraño prodigio, porque la fe no necesita de pruebas ni demostraciones. Y quién sabe, quizá tengan razón quienes defienden que este fenómeno es auténtico y que de no producirse, se desencadenarán terribles eventos. La documentación a favor es tan extensa como la de quienes defienden lo contrario. Así pues, ¿se trata de un auténtico expediente X de la Iglesia? ¿De una señal que nos pone en alerta ante ese destino negro en el que casi siempre hay que creer? Este año, por si acaso, estaremos atentos.